Buenas noches. El video de hoy contiene spoilers, ya lo voy aclarando. Quiero hablar de una novela de Jack London que se llama El llamado de la selva o El llamado de lo salvaje, en inglés The Call of the Wild, que trata básicamente de la historia de un perro doméstico que vive en el sur de Estados Unidos, que es trasladado al norte, al frío del continente, para realizar trabajo de tiro, ¿no? En carruajes, en trineos. Entonces se cuenta la historia de cómo este animal doméstico va transformándose progresivamente en un animal salvaje. Por eso se llama The Call of the Wild. Bueno, en principio una principal crítica que se le puede hacer a esta novela es la llamada antropomorfización de los animales. Como que se describe el sentir y el comportarse de una determinada animal, es decir, aquí perros o lobos, de acuerdo a la forma de vivenciar y de sentir que tienen los seres humanos. La pregunta ¿es lícito hacer ese determinado pasaje de un ámbito al otro? Bueno, aquí abro un paréntesis. La filosofía y la ciencia, incluso podría decir la filosofía o la ciencia, tienden a establecer dominios de validez de sus discursos. Es decir, lo que yo digo para un determinado dominio de acción o de especulación no sirve equivalentemente para otros. Por ejemplo, esto ya lo decía Aristóteles, esta es una cita ilustre que me jacto de enunciar. Lo que se aplica a la retórica, lo que se aplica a una determinada asamblea pública, política, no debe esperar que tenga la misma validez y rigor científico que pueda llegar a tener la matemática o la geometría. O sea que aplicar el criterio de la geometría para una determinada cuestión retórica es un procedimiento ilícito. De la misma manera, recíprocamente, aplicar procedimientos de la retórica a un determinado razonamiento matemático también es ilícito. Es decir, el objeto determina la ciencia, el objeto de estudio determina la ciencia. Entonces, en ese sentido, podemos establecer una continuidad o una discontinuidad entre lo que establecemos entre el vivenciar de los animales y el vivenciar de los seres humanos. Ya desde Descartes, ya desde el siglo XVII, se estableció muy profunda y poderosamente esa convicción de que los animales no tienen alma, son meras máquinas y no tienen sentimientos o no tienen conciencia, no tienen representaciones internas. Eso, bueno, ya está cuestionado desde muchos puntos de vista, pero sin embargo, en nuestro sentido común sigue anidando ese determinado criterio. Entonces podemos decir, ¿está mal lo que hace Jack London cuando habla en términos humanos de lo que piensa un perro? Y también está la cuestión del acceso. ¿Cómo podemos llegar a tener acceso al vivenciar de los perros? Eh, es complicado, es complicado. Y la pregunta también es, ¿por qué no tendríamos acceso al vivenciar de los perros? Bueno, yo voy a aceptar el juego que hace Jack London y decir, bueno, podemos saber cómo piensan los animales y ese narrador literario que describe el sentimiento y la forma de pensar y la forma de actuar de los perros, por supuesto adaptados a las circunstancias, es válido. Y voy a llegar a la siguiente hipótesis, que obviamente no voy a demostrar o contrastar empíricamente de ninguna manera, pero que tiene que ver con que cuando un perro ama a su amo, un perro ama a su dueño, siente por dentro el mismo pasión y el mismo sentimiento que sentimos nosotros cuando nos enamoramos de una persona. Cuando nos enamoramos de una mujer, de un hombre, de lo que sea, según una circunstancia, ese amor que sentimos, esa persona que está allí delante, que domina cada uno de nuestros sentimientos y esa felicidad profunda que sentimos en su compañía y no queremos hacer otra cosa más que estar junto a ella, sentiría el perro cada vez que nos ve y se acerca a nosotros y está en el colmo de la felicidad y extasiado ese animal cuando meramente nos observa. Evidentemente, y digo evidentemente con demasiada cautela, podemos considerar que los perros aman y que los perros aman a los seres humanos y se establece un vínculo muy profundo entre unos y otros. Probablemente los hombres también amemos a los perros, pero seguramente no lo hacemos con la misma devoción. O sea, la relación no es simétrica, sino que es asimétrica. Siempre hay alguien
que ama más. Y en términos hegelianos, artrianos, etcétera, quien ama menos domina, por lo tanto dominamos a las mascotas y podemos hacer de ellas lo que queremos. Corolario, cuando dominamos a alguien no podemos respetarla de la misma manera que si no la domináramos y esa persona o ese ser presentara un desafío hacia nosotros. Paréntesis para reflexión sobre el amor. Bueno, paso sin más a la novela de Jack London que se llama The Call of the Wild. Spoiler alert, voy a hablar de la novela. Bueno, la novela empieza en el sur de Estados Unidos, donde un perro está en una finca, en una granja, ¿cómo es? Sí, en un campo, y está simplemente así, perro doméstico, holgando, simplemente disfrutando de las mieles de la haraganería. Sucede que en esa época, siglo XIX, en Estados Unidos, aparece lo que se denominó la fiebre del oro, donde se descubrió oro en el norte del continente, y para ello se necesitaban animales de tiro para poder atravesar las planicies heladas del norte de los Estados Unidos. Obviamente en ese momento no existían los vehículos que tenemos ahora para realizar la misma tarea, entonces ¿qué hacía el hombre para desplazarse en esos ambientes? Utilizaba animales de tiro. Los caballos, por supuesto, no tienen la fuerza ni la resistencia al frío para poder realizar esa actividad, entonces por eso se le usaba a los perros, que tendrían cruzadas con los lobos porque justamente necesitan tener la resistencia y adaptarse a ese ambiente. El perro del que estoy hablando, el protagonista de la historia, se llama Buck. Y bueno, entonces a Buck lo secuestran, los llevan de su casa. Nunca se nos habla de los seres humanos que vivían en esa finca. O sea, simplemente vivía ahí, Buck, sin demasiadas anclajes emocionales. Y bueno, entonces se lo van llevando al norte. Y lo colocan, por supuesto, en la hilera. Para que no lo sepa, todos lo sabemos. Tenemos un trineo que está atado por una serie de sogas donde hay, por ejemplo, 12 perros que van llevando el trineo de un lado a otro. Allí Jack London con sublime maestría nos describe la forma en la que los animales se organizan para determinada jerarquía. Como hay un perro alfa, hay un macho alfa que orienta el grupo hacia una determinada dirección, y como Buck va descubriendo su lugar como macho alfa, como líder de la manada en la que está. Y acá Jack London, muy filósofo de su parte, con reflexiones muy agudas sobre su forma de comprender la vida, la naturaleza humana y animal, que no hay un corte tajante, sino que hay un continuum, podríamos decir, nos establece la cuestión de cómo se debe actuar cuando estamos en una situación comprometida, ¿no? Como en esos terrenos donde, por ejemplo, que el grupo de tiro pierda el rumbo, hace que si muchos de los integrantes de ese grupo se cansan o perecen, todos mueren. Entonces estamos en una situación podríamos decir, de ley de la jungla, pero no en un sentido de todos contra todos, sino en un sentido de que cualquier error puede conducirnos a la muerte. Entonces el hombre, el que va dirigiendo a la jauría, debe saber tratarlos con mano firme. O sea que si no lo hiciera, moriría, porque son climas muy inhóspitos y muy difíciles de sobrellevar de otra forma. Además está la cuestión de que en el exterior hay lobos, por lo tanto hay que encender un fuego para que los lobos no se acerquen. Es toda una filosofía de Jack London de esa época y de esos climas. Entonces hay algo muy interesante que nos plantea Jack London de cómo los que están detrás, en la cola, deben ir mordiendo los talones o lo que sea que tengan los perros, para que el perro se acelere. Entonces se va llevando el ritmo de la marcha, va llevando un ritmo y una cadencia determinada que lo va imponiendo a los que están detrás, y el que está detrás de todo es el líder de la manada. En ese sentido, uno podría establecer un vínculo con determinadas ciudades muy populosas, como por ejemplo Buenos Aires, donde la conducción automovilística es lo suficientemente
agresiva como para que el flujo de autos sea muy veloz. Por ejemplo, eso en Santa Fe no lo podemos observar porque básicamente uno hace lo que quiere. Yo lo manejo, pero bueno, me doy cuenta de eso. Entonces, eso sería una de las reflexiones de Jack London. La otra reflexión que aprende Buck es su reflexión, digamos. Buck lo entiende, lo aprende, pero por lo que yo decía ahí temprano, qué tipo de operación cognitiva está estableciendo el perro cuando se da cuenta de lo que voy a decir a continuación. Buck se da cuenta de que cuando hay un hombre que tiene un garrote, es decir, un palo, el perro no puede hacer nada para derribarlo. Y si se empecinara en atacar al hombre, él perecería porque te agarran a palazo y te matan. Entonces Buck comprende eso. Buck comprende la ley del garrote. Por lo que yo decía, también los hombres que llevan adelante esa empresa deben tener mano férrea con los animales, pero también entre sí. Y es un clima bastante árido, bastante hostil, bastante tosco, que es la forma en la que se vivía en esas épocas, siglo XIX, en fin. Bueno, van pasando los capítulos. Buck es tratado muy mal por un dueño. Bueno, resulta que... No, me confundo con otra novela que es Colmillo Blanco, que es muy parecida. No, resulta que Buck es comprado por un grupo de personas que Jack London los describe como unos inútiles. Justamente no aceptan la ley de... Bueno, del garrote. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cargan el trineo con demasiadas cosas innecesarias, demasiadas cosas superficiales que no son útiles y evidentemente frente a esa situación el trineo hubiera resquebrajado el piso y se hubiera hundido con todos los animales en ellos. Por eso Buck se da cuenta de eso, se da cuenta nuevamente y por eso no se mueve en una determinada situación de la novela. Los dueños, que son muy inútiles, que no entienden cómo tratar a los animales para sacarle el beneficio, tampoco saben tratar a los hombres, es algo que nos enseña Jack London, golpean a Buck y a eso un tipo que se llama Thornton ve todo esto y se siente una gran compasión por el perro que está siendo maltratado por él, por estas personas, y dice que saca, no me acuerdo cómo era, que dice que si no sueltan al perro se arma la podrida. Entonces, bueno, los tipos se arrugan, sueltan al perro y siguen viaje, digamos. A todo eso, apenas unos metros más lejos, lo que Buck había intuido, el peso del trineo es tan fuerte que se hunden en el hielo y mueren. Buck, por lo tanto, queda a cargo de este Thornton, que es una persona grosera, media chabacana, qué sé yo, pero por el cual Buck, puesto que su vida fue salvada por este hombre, me emociono, puesto que su vida fue salvada por este hombre, decide entregarle su amor. Lo ama a ese hombre locamente, con devoción inusitada, y daría su vida por este hombre. Se van desarrollando ciertas peripecias, ciertos eventos desopilantes, como por ejemplo que ganan un concurso de mover determinado peso. En un determinado momento Buck lo salva a Thornton, que están en un río. Él lo va buscando en el río para que Thornton se aferre a él. En fin, todo este tipo de cosas. Hasta que van en el último capítulo, que para mí es hermosísimo, que es una de las mejores cosas que leí en mi vida. Resulta que van de casa, van en una expedición con un grupo de amigos Thornton, los llevan a Buck, por supuesto, y otros perros. Y ahí Buck descubre el llamado de la selva. Descubre que en el bosque está un llamado que lo domina casi ciegamente y lo impulsa, lo atrae así para que dejarse arrastrar por eso que lo llama. Descubre un lobo salvaje y bueno, empieza a hacer amigos, buenas migas con este animal, pero siempre vuelve a verlo a su amo, a Thornton. Entonces acá está la reflexión. Lo único que puede evitar que Buck sea atraído por ese llamado íntimo, instintivo, providencial, milenario, primitivo, es el amor por este hombre. Entonces aquí está lo más grande de esta novela, de cómo el amor que siente un animal por un hombre.
Y bueno, resulta que había unos tribus indígenas en esa zona. Thornton es emboscado, es asesinado, mientras Buck andaba dando vueltas por ahí con este lobo amigo. Vuelve, descubre que Thornton muere, salvajemente se venga nuevamente de estos indígenas. Hay como una matanza y ahí Buck queda liberado y se lanza plenamente a cumplir su destino de lobo, de perro salvaje. Y básicamente esa sería la idea, de cómo esto está narrado brillantemente por Jack London, de cómo los perros aman a los hombres y quizás, bueno, nuestro amor, cuando realmente es puro por una mujer, por una señorita, por un hombre, se parece a eso. Entonces, sí, está hablando de perros Jack London, pero está hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con la condición humana que con algo tan profundo del hombre. Que bueno, que el perro siente eso, bueno, es toda una cuestión filosófica, que quizás la ciencia algún día pueda sea capaz de resolver esa cuestión, pero bueno, entonces el Buck es arrastrado por el llamado de la selva y se convierte en un mito de un animal salvaje profundamente, me emociona de nuevo, profundamente animal, poderoso, que los indios esto crean mitos sobre él, pero resulta que este Buck, si bien se convierte en el líder de esa manada salvaje de lobos, eh, una vez cada, no me acuerdo exactamente cuál era la fecha, pero una vez por mes, cuando, cuando hay luna llena, aúlla salvajemente en honor a Thornton. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, se me hizo medio larguito, pero bueno, a mí me gusta hacer estas cosas, así que saludos.